El tema del agua lo que demuestra es una consecuencia de una irracionalidad en el desarrollo del Estado autonómico. No tiene sentido, es absurdo, es irracional que entre ciudadanos españoles, que entre comunidades autónomas haya una guerra por el agua. Esto es una visión de Estado. Esto es un pacto de Estado y esta es una visión que tiene que ser desde una perspectiva general y global del interés global de los ciudadanos. Y tiene que haber alguien que es el gobierno de España, que tenga la perspectiva global para desarrollar el tema del agua. El agua es un bien, un servicio esencial, es un bien al que tienen derecho todos los ciudadanos. No puede haber estos conflictos que si la comunidad autónoma de Murcia contra la comunidad autónoma de Aragón, negociamos o cerramos un estado de autonomía, como ha pasado con Castilla-La Mancha, como está pasando con Extremadura, si reservamos tantos miles de metros cúbicos o de hectómetros cúbicos de la cuenca hidrográfica del Guadiana, del Tajo, del Guadalquivir, esto no es serio y está creando una serie de disfuncionalidades y de tensiones innecesarias. Esto hay que racionalizarlo y tiene que haber una visión de interés general y de cohesión. Y esa perspectiva la tiene que tener el Gobierno de España. Yo creo que es reflejo de lo que hablábamos antes. Si yo soy una persona que tengo 77 años y necesito una prótesis de titanio y que cuesta 18.000 o 24.000 euros, no puede ser que eso me lo pueda cubrir una comunidad autónoma que sea rica o que esté dentro de su cobertura sanitaria y en otra comunidad autónoma como Extremadura, que sean más pobres o que tengan menos recursos, no se pueda cubrir. Un ciudadano extremeño no tiene que estar minusvalorado o sin disfrutar los mismos derechos de su salud y de su integridad respecto a otro ciudadano que viva en otra parte de España. Y en educación, pues pasa lo mismo, es una de las grandes luchas de UPyD. Rosa Díez lo presentó en el Congreso y solo votó a favor ella, todos los demás votaron en contra porque pedía la devolución de competencias en materias educativas. Y yo creo que aquí los grandes partidos políticos, especialmente el PSOE y el PP, están limitados y constreñidos por sus propios poderes electorales autonómicos y les impide ver la perspectiva global y del interés general de los españoles. Es clarísimo, es evidente, ahora lo está intentando el ministro Gabilondo, vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Tiene que haber un pacto de Estado por la educación. Esta es una cuestión que no puede estar cambiando cada 4, 5 o 8 años según venga un partido u otro partido, o que una comunidad autónoma lo vea de una forma o otra comunidad autónoma lo regule de otra forma. Eso no puede ser. Porque ¿qué pasa si yo ahora mismo que vivo en Madrid me voy a vivir a Asturias o me voy a vivir a Cáceres? ¿Qué pasa a mis hijos? Tienen un distinto sistema educativo, tienen unas diferentes exigencias. Esto no es serio. Y la educación es una cuestión, evidentemente, de nivel global y de interés general. No es una cuestión de política autonómica. Y sobre todo, yo como profesor sé que no se puede cambiar cada 4 o 8 años un proyecto educativo. Claro, los profesores se vuelven locos, los alumnos se vuelven locos y los padres se vuelven más locos. ¿Por qué? Porque no saben a qué atenerse. Una ley educativa mínima tiene que tener un periodo de vigencia de 20 o 30 años, mínimo, y eso es claro. Y en España aquí estamos siendo muy poco serios. Cuidado, porque estamos jugando además con la vida de las personas. Estamos hablando de lo más importante que es el futuro de las personas, que es su formación. El futuro de un país, ¿dónde está? En su educación. Esto es clarísimo, esto es evidente. Y además, no solo nos lo dicen desde España, que no lo acabamos de ver, es que desde fuera de España, desde Europa nos lo están diciendo. Desde fuera de España nos lo están diciendo en Europa. España tiene un fracaso escolar de cerca del 30%. Este es un problema enorme, es el principal problema que tiene este país. El futuro de este país se nos va por ahí. Y con esto no se puede hacer política de barrio. Con esto no se puede hacer política de barrio, con esto hay que hacer política de Estado. Vamos a ver, yo creo que aquí esta es una cuestión simple y llanamente de sentido común y de racionalidad. Simplemente de sentido común y de racionalidad. Y el problema que tiene cierto nacionalismo es que hay un cierto nacionalismo que roza lo insensato, lo irracional y lo ineficaz. La Unión Europea, no sé si lo conoce mucha gente, pero la Unión Europea da un fondo importante a España para ayudar a unificar los informes sanitarios en toda España, porque es interesante que todos los médicos tengan un conjunto, una base de datos unificada desde el punto de vista sanitario. Pues tenemos serios problemas porque ciertos informes están en catalán, otros informes están en euskera y otros informes pueden estar en gallego. Y si un médico de Sevilla tiene que utilizar esa información, por poner un ejemplo, o todo el dinero que estamos invirtiendo en justicia, cuando a un juez a lo mejor le llega un informe de una sentencia en catalán, a mí me parece muy bien que se utilice el catalán, me parece estupendo, ¿por qué no? Me parece muy bien que se utilice el euskera, ¿por qué no? O el gallego, es una riqueza, hay que defenderlo y tiene que estar así. Pero yo lo único que pido es un uso racional. En las cuestiones comunes, que nos influyen a todos, hay que utilizar, desde el puro sentido común, la lengua común.
la lengua común que tenemos todos. ¿Y cuál es la lengua común de España? Lo dice el artículo 3 de la Constitución, el español o el castellano. Esa es la lengua que tenemos que utilizar en todas las cuestiones de interés, en todas las cuestiones comunes. En el resto de cuestiones me parece muy bien que se utilice el catalán, el gallego y el euskera, si nadie está en contra. Lo que no podemos caer es en una inversión lingüística o en una irracionalidad lingüística en mano a unos nacionalistas que yo creo que además la propia sociedad catalana, que es el caso principal, no demanda. Insisto, no es la sociedad catalana, y esto hay que empezarlo a decir con claridad, es la clase política catalana. Cataluña no es la clase política catalana, Cataluña son los catalanes, principalmente. Yo creo que aquí la clase política catalana está jugando de una forma muy, muy responsable. Y los políticos tienen que solucionar los problemas, no crearlos. Por un intento de que el PNV y que los nacionalismos apoyaran la Constitución española, pues se fue demasiado generoso. Y luego el nacionalismo básicamente vasco no actuó de forma leal porque no votó a favor de la Constitución española del 78. Presionó mucho para conseguir determinadas cosas, el artículo 152 y los conciertos y los derechos históricos, pero luego no votó a favor de la Constitución del 78. Y yo creo que en democracia y después de la transición política y de haber superado un régimen dictatorial, los privilegios no caben. Y yo no entiendo por qué unos tienen que pagar más y otros tienen que pagar menos. Me lo tienen que explicar. Me dicen que en base a unos derechos históricos de qué. Alemania, cuando se formó como Estado, en su primera constitución, la Carta Imperial, no recuerdo, de 1871 de Bismarck, si no recuerdo mal, a ciertos Länder del sur se les conceden una serie de privilegios. En la Constitución de Weimar de 1919 esos privilegios desaparecieron, porque era lo normal. Porque los ciudadanos en democracia y en sociedades modernas son iguales. Nadie paga más o menos que otro. Y en este caso me tienen que explicar por qué el concierto vasco tiene que pagar menos que un ciudadano de Cataluña, que un ciudadano de Madrid y que un ciudadano de Andalucía. Democráticamente no es defendible, no es argumentable.